Lengua y literatura, octavo grado. Practico lo aprendido. Unidad 5. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en tu libro de texto. Páginas 152 a las 153. Recuerda trabajar a lápiz. Página 152. Practico lo aprendido. Actividad número 1. Leemos el siguiente texto. Frankenstein o el moderno Prometeo. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos, con una ansiedad que raya en la agonía. Coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. ¿Qué significa la palabra hálito? Permití infundir un hálito de vida. Hálito significa un aliento. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Sus miembros estaban bien proporcionados y había seleccionado sus rasgos por hermosos. Hermosos, santo cielo. Su piel amarillenta apenas se ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el cabello negro, largo y lustroso, los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con que sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negruzcos labios. Las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos. Durante casi 2 años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte, pero ello me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación, pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la estancia. Ya en mi dormitorio, paseé por la habitación sin lograr conciliar el sueño. Finalmente el cansancio se impuso a mi agitación y vestido me eché sobre la cama en el intento de encontrar algunos momentos de olvido. Mas fue en vano. Pude dormir, pero tuve horribles pesadillas. Veía a Elizabeth, rebosante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Con sorpresa y alegría la abrazaba, pero en cuanto mis labios rozaron los suyos, empalidecieron con el tinte de la muerte. Sus rasgos parecieron cambiar y tuve la sensación de sostener entre mis brazos el cadáver de mi madre. Un sudario la envolvía y vi cómo los gusanos ractaban entre los dobleces de la tela. Me desperté horrorizado. Un sudor frío me bañaba la frente. Me castañaban los dientes y los movimientos convulsivos me sacudían los miembros. A la pálida y amarillenta luz de la luna que se filtraba por entre las contraventanas, vi al engendro, el monstruo que había creado. Tenía levantada la cortina de la cama y sus ojos me miraban fijamente. Entreabrió la mandíbula, murmuró sonidos ininteligibles a la vez que una mueca arrugaba sus mejillas. Puede que hablara, pero no lo oí. Tendía hacia mí una mano como si intentara detenerme, pero esquivándola me precipité escaleras abajo. Me refugié en el patio de la casa donde permanecí el resto de la noche paseando arriba y abajo, profundamente agitado, escuchando con atención, temiendo cada ruido como si fuera a anunciarme la llegada del cadáver demoníaco al que tan fatalmente había dado vida. Ay, ningún mortal podría soportar el horror que inspiraba aquel rostro,
Ni una momia reanimada podría ser tan espantosa como aquel engendro. Lo había observado cuando aún estaba incompleto y ya entonces era repugnante. Página 153. Pero cuando sus músculos y articulaciones tuvieron movimiento, se convirtió en algo que ni siquiera Dante hubiera podido concebir. Pasé una noche terrible. A veces el corazón me latía con tanta fuerza y rapidez que notaba las palpitaciones de cada arteria. Otras casi me caía al suelo de pura debilidad y cansancio. Junto a este horror sentía la amargura de la desilusión. Los sueños que durante tanto tiempo habían constituido mi sustento y descanso se me convertían ahora en un infierno, y el cambio era tan brusco, tan total. Por fin llegó el amanecer, gris y lluvioso, e iluminó mis agotados y doloridos ojos. La iglesia de Ingolstadt, el blanco campanario y el reloj que marcaba las 6. El portero abrió las verjas del patio, que había sido mi asilo aquella noche, y salí cruzando las calles con paso rápido, como si quisiera evitar al monstruo que temía ver aparecer al doblar cada esquina. No me atrevía a volver a mi habitación, me sentía empujado a seguir adelante, pese a que me empapaba la lluvia que a raudales enviaba un cielo oscuro e inhóspito. ¿Qué significa inhóspito? Enviaba un cielo oscuro e inhóspito. Significa desagradable. Seguí caminando así largo tiempo, intentando aliviar con el ejercicio el peso que oprimía mi espíritu. Recorrí las calles sin conciencia clara de dónde estaba o de lo que hacía. El corazón me palpitaba con la angustia del temor, pero continuaba andando con paso inseguro, sin osar mirar hacia atrás. Mary Shelley. Ahora resolvamos las preguntas y compartamos en clase. Literal A. ¿Por qué el doctor Frankenstein sentía horror al ver a la criatura? Recordemos al inicio cómo lo describe y el horror que para él es hablar sobre él. Pues por su aspecto físico, lo describe como pálido, de ojos acuosos, labios negros y un rostro arrugado. A él le da temor. Literal B. ¿Consideramos adecuada la actitud de Frankenstein? ¿Te fijas cómo él va huyendo, angustiado, lejos de su monstruo, lejos de su creación? Él tiene miedo de su propia creación, pero debió pensarlo antes de crearlo, porque ahora está arrepentido y frustrado. Muy mal por él y la pobre criatura. Literal C. ¿Qué causa las pesadillas de Víctor? Su trabajo de 2 años para darle vida a la criatura lo ha cansado y enfermado, y más aún viendo la espantosa que es y el desagrado, la agitación y el terror que le causa. Literal D. ¿Qué significa la frase las alteraciones de la vida no son ni mucho menos tantas como las de los sentimientos humanos? ¿A qué se refiere con esta frase? Él habla que los problemas son pocos cuando los sentimientos y las emociones son los que nos alteran y nos quitan la paz. Podemos tener algún problema, pero se puede solucionar. Pero cuando tenemos problemas emocionales o sentimentales, a veces es más difícil. Literal E. Explicamos cómo se manifiesta en el texto la siguiente característica. El mundo de los sueños y las pesadillas confunden a los personajes entre la realidad y la ficción. Podemos observar en el texto que en un momento Víctor dice que tiene pesadillas. Cuando el personaje sueña con su esposa muerta, porque lo siente tan real que no sabe si sueña o es real. Y llegamos a la unidad 6, la poesía. Elabora de forma creativa en tu cuaderno la portada de la unidad 6. En esta unidad, antes de empezar, hablemos de la poesía métrica. La poesía métrica clásica es una modalidad de expresión literaria que sigue las reglas y las estructuras rítmicas y formales utilizadas desde la antigüedad.
Recurre a una combinación cuidadosa y regular de sílabas, acentos y pausas para expresar temas universales y emociones con armonía, cadencia y perfección formal. Aprenderás también a reconocer y explicar las características de la poesía. B. Analizar poesías atendiendo a sus formas métricas y estéticas. C. Reconocer figuras literarias en los textos que leemos. D. Analizar textos expositivos reconociendo su estructura, tipos y características. E. Aplicar las normas ortográficas del uso de C, S y Z en los textos. F. Analizar oraciones simples identificando el sintagma preposicional. El producto para esta unidad será un texto expositivo, es decir, que vamos a tener unas exposiciones. El texto expositivo que escribirás será evaluado con los siguientes criterios. Cumple la estructura de un texto expositivo, evidencia el uso de conectores discursivos de introducción, evidencia características del texto expositivo, presenta su uso correcto de las normas ortográficas de C, S y Z, presenta la información clara y ordenada. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. Suscríbete.